días, mi nombre es Denis Bustamante. Estoy en la clase de Psicología Política del programa de Psicología de la UNAM. Hoy quiero presentar a los integrantes de la comunidad de la organización. El profesor José Brito, la señora Milagros Montalvo, el señor Plácides Gómez, quienes hacen parte de una organización y nos van a colaborar en respuesta a la pregunta de qué manera la participación política puede contribuir hacia la construcción del voto crítico, voto de opinión que permite el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Profe, le cedo. Gracias, Betty. Mi nombre es José Alberto Brito y yo soy el presidente de la Asociación Almas de Arroyo. Viéndolo desde el punto de vista de la asociación, nosotros podemos decir que la participación democrática depende específicamente de la participación ciudadana de cada uno de los miembros asociados. Podemos verlo en el momento de las elecciones. Cada quien toma su decisión de votar por X o Y candidato para alguno de los órganos administrativos de la asociación, dependiendo a la persona al cual va a elegir. Tenemos un caso, podemos ser por lo que está proponiendo, o sea, aquel programa que está proponiendo de desarrollo de la asociación, o podemos también votar por la persona, por aquello que ha mostrado durante todo su tiempo en la asociación o en la misma sociedad. ¿Cómo participa? Participa de que, cómo nosotros nos damos cuenta de que hay una influencia o participación de la política en ese voto de opinión o ese voto crítico. El voto crítico generalmente en las asociaciones se tiene por el análisis que se hace de la propuesta y de las mejoras que se propongan a los estatutos o al desarrollo de esa asociación. O el voto de opinión, como decíamos anteriormente al principio, se hace por aquella persona que tiene un buen carisma, porque puede ser por el carisma, o que la persona está influyendo para que la persona entienda lo que él está proponiendo. De esa manera, la política dentro de la asociación hace su aporte en la opinión de cada uno de los asociados. Y si nos vamos a las demás formas, podemos tener la opinión del señor Plácides sobre él. Bueno, mucho gusto, gracias. Con respecto al voto de opinión, es algo que uno lo escoge, como que lo siente por medio del grupo político. Se puede decir, si yo soy liberal y soy conservador o este partido, voy a votar por ese porque ese es el partido que yo represento, que yo escogí, que yo tal. Entonces, a mí es el concepto de opinión, elegir a la persona a la cual pertenece al partido que yo soy. Gracias. Buenos días para todos, mi nombre es Milagros Montalvo. Gracias, Denis, por tenerme en cuenta, de verdad. Esta es una manera de que nosotros como comunidad trabajemos con la parte política, ya que hay diferentes tipos de y cómo podemos hacer la parte política. Entonces, sí, fortalecer la democracia, ya que a través de nosotros que hacen todo este tipo de Bueno, yo considero también, entrando en respuesta a ustedes, el fortalecimiento de la democracia en Colombia la podemos hacer mediante ese tipo de ejercicio político. Entonces es escoger por democracia lo que nosotros consideramos que está bien, que es organizado, escoger bajo nuestro criterio, evitando de pronto lo que nos indiquen otras personas, sino fortalecemos ese vínculo con la comunidad mediante nuestra participación ciudadana, eligiendo democráticamente, conscientemente, libremente, sin ningún tipo de coyuntura que nos obligue a mantener la fase por un partido de identidad. Entonces, de la misma manera podemos decir que en la participación ciudadana para las elecciones normales en la parte política hay una contribución directa del ciudadano común cuando participa en las juntas de acciones comunales, cuando participa en los comités cívicos,
para cuando participa en la parte de los consejos y en las asocomunas. Ahí hay una participación directa de la comunidad para elegir aquellos representantes que tienen en el mismo barrio, que tienen en la misma comunidad, que tienen en la misma sociedad. Esa participación, ahí es donde nosotros encontramos una influencia directa de la participación política para los tipos de voto. El voto de opinión, muchas personas lo toman desde el punto de vista de cuál es su necesidad en el barrio y quién puede empezar a mejorar la participación de ese barrio en toda la sociedad. O sea, eso no es solamente con obras, sino también con la intervención en la sociedad, y eso lo hace con la red social, y eso lo hace la parte política para poder generar esa participación en democracia. Una participación en democracia que es la que en últimas depende el voto. O sea, en la democracia, quien define la democracia realmente es la votación en la mayoría. De esa manera, las personas o las comunidades piensan, cuando se agrupan en una junta subcomunal, pueden determinar un voto crítico, haciendo un análisis bien claro de sus necesidades, haciendo un análisis bien claro de lo que necesita la comunidad en general y qué le está ofreciendo X o Y partido, X o Y candidato para poder votar. Entonces ahí estamos viendo que el voto o la democracia sí hace que haya un voto crítico, porque hay un análisis y una decisión de una comunidad específica. Y el voto opinión ya sale de lo que está pasando en la comunidad para que la gente determine cómo vota, por quién vota o cómo vota. O sea, ¿va a votar o no va a votar? ¿Por qué? Por lo que está pasando en una forma bien general. Ahí hay una decisión directa de cómo la política hace que las personas definan el voto crítico o el voto de opinión. Pero bueno, ¿cómo se fortalece la democracia en Colombia mediante este proceso? Cuando nosotros hablamos de fortalecimiento es con comunidad, con la participación ciudadana en estos entes que nosotros hablamos ahorita, que son las juntas de acciones comunales, los consejos, los comités cívicos. Ahí es donde fortalecemos nosotros la parte democrática, o sea, por la participación. O sea, las representaciones también de las organizaciones como las juntas de acciones comunales, las asociaciones, las mutuales, todas estas organizaciones también ayudan a fortalecer la democracia. Y esa democracia, esa participación política hace que estos entes empiecen a analizar lo que está pasando y en qué pueden aportar con el voto que se genere, o el crítico o el voto de opinión. Listo, muchísimas gracias por tu participación y bueno, esto sería todo por el momento.